Buenos días a todos. Habla el ingeniero Gabriel Ferrer, ingeniero de aplicaciones de Enphase. Conmigo está el ingeniero Chema Delgadillo. Chema, por favor. ¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos en esta presentación, este webinar, donde veremos los nuevos accesorios que conforman parte de nuestra nueva familia IQ6. Entonces, les agradezco muchísimo el tiempo que nos dedican para esta presentación. Muy bien. Chema va a estar en el timón de las preguntas. Así que ustedes, pues cuando parte de las reglas del webinar es que no va a haber preguntas verbales. Va a ser una lectura. Eh, Ustedes pueden hacer preguntas por escrito en la sección de preguntas de GoToWebinar. Las escriben ahí, Chema las va a estar verificando, contestando. Las que necesite una intervención, pues me avisa para yo detener la presentación y hablar de la pregunta. Y al final vamos a tener una sección de preguntas. También esta grabación que estamos tomando va a aparecer en YouTube. Se va a publicar en YouTube. Denle como una semana en lo que sube para esta presentación de accesorios del Envoy. También verifiquen en su pantalla del GoToWebinar que hay una sección de las manitas, verificando si pueden ahora todos alzar la mano para verificar la atención de todos ustedes. Muy bien, tengo casi todo el mundo. Tengo como 50% que han levantado la mano, quizás que están en otra área. Muy bien, pues Así vamos. es. Y además, añadiendo, en la parte inferior del control del webinar, Gabriel, con mucha amabilidad, nos dio los documentos que estaremos revisando. También sí. Así es que los hace disponibles para que ustedes los puedan descargar y tenerlo de backup para futuras referencias con nuestra nueva plataforma. Sí, quería hablar precisamente de eso, que en esta clase tiene de prerequisito el módulo 4.1, que lo dimos el jueves pasado en webinar. Lo vamos a repetir otra vez nuevamente, tienen que estar pendientes de la fecha. Pero la presentación la incluimos en los handouts o en las presentaciones incluidas. Si se fijan, dice módulo 4.1, 4.2, que es el de hoy, y la incluimos también en el módulo del Installer Toolkit para que, si no lo conocen, que vayan aprendiendo, ya que parte de usar los accesorios es necesario saber utilizar el Installer Toolkit. Muy bien, los objetivos. Pues al completar esta presentación debemos conocer los accesorios del sistema IQ y cuándo usarlos. También conocer cómo instalar correctamente el combinador Q, el agregador Q y los transformadores de corriente de producción y consumo. En esta presentación vamos a hablar mucho de CTs. Si me escuchan hablar de CTs, esa es la abreviatura que se usa mucho en inglés del transformador de corriente. Así que si escuchan CT, quiere decir transformador de corriente. Muy bien. Vamos a darle un repaso básico, ¿verdad?, de los accesorios IQ para interconexiones en monofásico, trifilar o bifásico. Menciono esto porque hay otra presentación de sistemas trifásicos eh, que hay que programar. Así que lo que estamos hablando hoy es para interconexiones a monofásico, trifilar o bifásico. Muy bien, pues el sistema de energía Enphase, pues tiene los componentes básicos que son el microinversor, un microinversor por módulo fotovoltaico, tiene el sistema de cableado o el cable troncal, que es el cable Q, y todo interconecta para llegar hasta el punto de interconexión, y va a haber un Envoy que va a estar monitoreando y comunicándonos con cada entre el inversor y Enlighten, que es la nube. De los accesorios, pues tenemos que uno es el combinador IQ, que lo vamos a ver ya mismo. También tenemos los conectores configurables y el agregador Q, que son parte de los accesorios. El combinador IQ, pues básicamente, si no lo habían visto antes, es un gabinete que ya viene con el Envoy instalado y trae breakers para 3 circuitos de inversores.
tiene el CT de producción ya instalado y permite también, este Envoy es un Envoy de medición, así que permite la medición de producción solar y consumo. Es un gabinete de exterior, NEMA 3R, y tiene 5 años de garantía. Les pongo aquí la capacidad, pero es importante que sepan el voltaje, porque la capacidad varía según el voltaje de conexión. Para sistemas de 240 voltios, pues la capacidad sería 48 IQ6 o 39 IQ6 Plus. Si el voltaje baja, digamos a 220 voltios, a 208 voltios, pues baja la cantidad de microinversores que se pueden conectar en el sistema. Pero básicamente esta combinador IQ es para sistemas monofásico, trifilar o bifásico. La instalación. El uso típico para este combinador es la instalación residencial porque, bueno, se pueden instalar hasta 3 circuitos de inversores. Si son circuitos de 20 amperes. Eso se discute en la presentación 4.1. ¿Y cómo instalarlo correctamente? Bueno, tiene que quedar en posición vertical, lo más cerca posible de los microinversores. Puede estar en el techo, en una pared exterior, bajando del techo, pero lo más cerca que puedan de los inversores. Un gabinete exterior, así que no va a haber problemas con la lluvia. Es importante no hacer penetraciones en la parte superior del gabinete, o sea que si van a hacer penetraciones, háganlas por abajo. De hecho, por abajo están indicados, hay unas marcas por donde entrar, pero pueden entrar por el lado, entrar por los lados, después de que tengan cuidado, ¿verdad? Que con estas barras que están ahí, que no vayan a chocar, ¿verdad? Cuando los circuitos entren ahí. Entonces, las penetraciones cuando las hagan, no use una prensa de esa de hacer agujeros, porque el gabinete es de fiberglass y ese gabinete pues se puede quebrar si lo prensan. Así que cuando hagan las penetraciones, usen una sierra circular o algo que haga corte. O sea, que hagan las penetraciones con corte en vez de con prensa. Es importante cuando van a entrar los circuitos por la parte de abajo, si no van a entrar en tubería, que sería con conectores a caja, si van a entrar con el cable DG directo, pues que utilicen el conector UF de media pulgada con el glande para sujetar el cable firmemente y que no le entre humedad por ahí ni otros ni otras cosas, animales, etcétera. Entonces, esto que ven por aquí es el CT de producción que ya está instalado. Pues es importante que cada circuito de microinversores, el cable L1 lo pasan de derecha a izquierda por el CT y lo conectan al breaker en la posición indicada para L1. Así que el E2 pues va directo al breaker, en el breaker que le toca, pero todos los alambres L1 que vienen de los circuitos de los microinversores lo pasan por dentro del CT de producción y esto es para que pueda leer la lectura de la producción. Importante es que ya en el combinador IQ el Envoy ya está prealambrado, o sea que todas estas conexiones de potencia del Envoy y del CT de producción ya están prealambrados. Si utilizaran los CT de consumo, pues eso habría que alambrarlo al sistema, ya que el CT de consumo es una opción. El agregador Q. El agregador Q es otra opción que estará disponible ya para el cuarto trimestre, donde se reduce la labor eléctrica. También trae capacidad para 3 circuitos de microinversores. O sea que la capacidad del agregador Q es la misma que la del combinador Q en cuestiones de los inversores. Vamos a ver acá. Los conectores, sellos y herramientas que son parte de los accesorios, pues estos son los sellos que vienen en macho y hembra. El terminador Q que se usa para las terminaciones finales de los circuitos. La herramienta de desconectar, que se llama el desconector Q, para remover los conectores del lugar, o sea, para desconectar el microinversores que estén conectados. Estos conectores configurables Q, que vienen macho y hembra,
van a estar disponibles también para el cuarto trimestre de este año. Necesitan una prensa tipo MS4 manual para poder completar las conexiones metálicas internas del conector al cable. Está el cable Q, que cada cable Q, este es el cable troncal del sistema IQ, y las grapas. Pues cuando combinamos todos estos accesorios, pues tenemos una conexión plug and play, que nos hacen la conexión más rápida. También se va a incluir el cable DG, que esto viene en un rollo de 300 metros. Este cable lo vamos a utilizar para hacer extensiones en el techo. Viene solamente en cable de 2 conductores número 12 y ya viene aprobado con la que le llaman cable de generación distribuida, por eso es el cable DG, de Distributed Generation en inglés, pues que ya viene para uso de sistemas solares en el lado de corriente alterna o AC. ¿Cómo conecta todo? Pues básicamente, si tenemos por aquí el agregador, pues si vamos a hacer una extensión de ese agregador hasta un arreglo, pues utilizaríamos el cable DG para construir la extensión. En este lado llevaría un conector configurable macho y en el otro lado, pues para poder unirnos al cable Q, necesitamos una pareja de conectores configurables macho-hembra para hacer esta conexión. Y el cable, pues, lo pasan y lo conectan. Esto que ven aquí es el cable Q que va de inversor a inversor, y el terminal hay que ponerle, al final hay que ponerle un terminador Q para cerrar el circuito. Como pueden ver, esto es un ejemplo solamente, ¿verdad?, de los tipos de conexiones que se pueden hacer con los conectores configurables y las extensiones que ustedes pueden alambrar rápidamente sin necesidad de ninguna caja de empalme en el techo. Pueden conectar todas las necesidades del techo, obviamente que cumpla dentro de la necesidad para sistemas que requieran cable número 12. O sea, si ustedes ven que en alguna ruta necesitan cable número 10, pues ya el cable DG no viene cable número 10, así que habría que hacer la ruta por los métodos convencionales. ¿Cómo se hace la instalación del agregador IQ? Bueno, pues tenemos que el agregador IQ se coloca debajo del módulo fotovoltaico y es como si fuera al lado va colocado al lado de uno de los inversores, de los microinversores, en el mismo riel. Trae su soporte de metal para poderlo sujetar al riel. Trae conectores de palanca para conexión rápido al alimentador que baja al punto de conexión. Cada circuito de estos de microinversores tiene 2 fusibles de 20 amperes. Los fusibles no son removibles. Entonces, cualquier conexión que quede vacante, deben de ponerle un tapón o un sello Q macho. Es el que lleva para sellar, para cerrar el circuito. Las conexiones, si van a conectar estos circuitos, recuerden que necesitan un cable configurable macho para hacer las conexiones. Importante, es lo mismo que la caja del combinador IQ, que es de fiberglass y un plástico que no se puede prensar para hacer los agujeros, sino que hay que cortar, hay que hacer una barrena una sierra circular para poder hacer el agujero para entrar la tubería, porque si no se rompe el fiberglass. Este agregador Q trae unas conexiones de tierra por dentro que la transmite afuera ya, o sea que por aquí entraría el cable de tierra, lo atornillan a este terminal y ya por fuera pueden llevar el cable de tierra a toda la estructura metálica. Esa es la conexión del agregador. Ok, va a ocurrir que los sistemas residenciales, ustedes van a escoger cuál de los dos instalar, porque no van a poder instalar los dos. Si instalan el combinador IQ, pues ya no instalarían el agregador Q. Ahora, los dos tienen capacidad para 3 circuitos de inversores. Una ventaja que tiene el agregador es que para circuitos que digamos que en su caso tengan 6 circuitos de microinversores, pues ya si tienen más de 4,
pues ya el combinador IQ no les va a funcionar. Así que podrían usar dos agregadores, cada uno con 3 circuitos para 6 circuitos, y lo llevan a un tablero, y en ese tablero le tendrían que conectar un Envoy para el monitoreo. Así que ustedes escogerían cuál es la solución que ustedes prefieren. La flota, por ejemplo, si ustedes instalan todos los días sistemas residenciales, pues esto que ya trae, todo está alambrado, listo para montar, y son menos de 3 circuitos, pues es lo ideal porque les ahorra mucho tiempo de instalación y materiales adicionales de instalación. Así que la solución de flota vendría a ser el combinador IQ, pero si hacen instalaciones no tan regularmente o quieren una instalación de menor costo, pudieran eh, instalar el agregador Q. Vamos a ver ahora la instalación de los transformadores de corriente o CTs. Pues el Envoy IQ de Enphase viene con un CT de producción, que es este que está aquí. El CT de producción es de núcleo cerrado y da una capacidad o una precisión de 0.5% de error, bien pequeñito, menos del 1% de error para la producción solar. El CT, esa precisión la trae porque viene pareado de fábrica, o sea que cuando abren la caja, viene el Envoy y el CT vienen juntos, de manera tal que o sea, la idea es que no pueden este CT usarlo con otro Envoy, tiene que ser con su Envoy. Están ya pareados de fábrica para esa precisión. Si utilizan otro CT, o si digamos que el Envoy hubiera que reemplazarlo, pues no pueden dejar el CT anterior, tienen que reemplazar el CT también, porque es una pareja. El CT requiere instalación. Cuando es el Envoy IQ solo, cuando lo compran solo, pues tiene que instalar el Envoy y el CT de producción. Ahora, si como les dije, el combinador IQ ya todo viene instalado en la caja de exterior, que ya viene con los breakers para 3 circuitos. Cuando estamos usando los CT de consumo, pues estos son los CT de consumo aquí, de que son de estilo núcleo abierto, lleva uno por fase. Así que en sistemas monofásico trifilar o bifásico lleva 2. Y la idea es poder capturar, que el cliente vea el consumo además de la producción solar. Y en su monitoreo, pues se puede ver, por ejemplo, al día, cuánto generó la producción solar, cuánto fue el consumo y cuál es el neto diario. Y el cliente puede monitorear su gasto o su consumo de energía es como uno ir manejando por la carretera y uno mirar el velocímetro y saber la velocidad que uno va. Para no ir muy rápido, pues uno verifica el velocímetro. Pues lo mismo aquí, el cliente puede verificar su consumo y no gastar tanta energía. Es como un indicador de consumo. Esto ayuda también a los instaladores, porque hay clientes que una vez se les instala el sistema solar, aumentan su consumo de energía drásticamente porque dicen, pues ya todo esto es gratis, es del sol, está todo incluido, entonces aumentan su consumo y no se dan cuenta. Y después los llaman a ustedes los instaladores, mira, ¿qué pasó aquí? Que no me está cobrando la factura, la energía, la compañía eléctrica me está cobrando esta energía. Y ustedes tienen que ir a explicarle. Pues con esta información de consumo, pues es muy fácil esa explicación. Bueno, los CT de consumo son opcionales. Se instala un CT de consumo por fase y requiere instalación. Vamos a hablar de la instalación. Ok. Este es el terminal del Envoy. Así es que se ve. Tiene una sección de potencia y esta es la sección de los CTs. Y esta sección es para otros asuntos que no se utiliza ahora mismo. Pues para conectar ese Envoy necesitamos usar un breaker de 2 polos 15 amperes o 2 polos 20 amperes con cable o 14, número 14 o número 12 respectivamente al breaker. Así que en su panel de interconexión, pues necesitan llevar de un breaker doble
L1 y L2 aquí al Envoy, si se fijan, y también lleva neutral. O sea que el Envoy IQ, a pesar de que los microinversores no requieren el cable neutral, el Envoy sí lo requiere, y es por el asunto del monitoreo de la potencia, porque él está midiendo, esto que está aquí son los CT de consumo, que es uno por fase, y este es el CT de producción. Pues como el Envoy sabe cuál es la producción de energía, pues él toma el voltaje y la corriente y los multiplica, pero es de línea neutral que hace ese trabajo, de manera tal que necesitamos ese neutral de referencia. Los principios para los CT, datos importantes. Pues los CT tienen polaridad y hay una flecha que indica esa polaridad. Orientación incorrecta, medición incorrecta. Pues los CT tienen la polaridad y está dada por la segunda bobina, como está construida. ¿Por qué importa? Porque si los CT son instalados al revés, la magnitud de la corriente pues estará en reversa. O sea que en vez de leer que está consumiendo energía el sistema, uno lee que está exportando energía. Entonces, este error es muy común, que se instale el CT al revés. Pues cuando ustedes miren el CT, este es el de producción y este es el de consumo, pues tienen que verificar esa flecha. Que esa flecha esté mirando en dirección correcta. ¿Y cómo ellos se la dicen correcta? Bueno, pues el CT de producción tiene que la flecha correcta es desde los microinversores hacia el punto de conexión, porque está produciendo energía, o sea que positivo es producción de energía, inyectando hacia el centro, el tablero principal o el panel principal. Y los CT de consumo, pues lo que tienen que verificar es que la flecha, ¿para dónde tiene que mirar? La flecha tiene que mirar hacia la carga, o sea que si esta es la red eléctrica, tengo mi red, y voy a entrar a este tablero o panel, pues la flecha tiene que estar mirando hacia las cargas. Y eso es la flecha correcta, porque si no, cuando uno lee, lo que indica es que está saliendo energía en vez de estar entrando. Los signos son importantes. Otro principio importante es que cada CT hay que alambrar, por cada CT hay que alambrar dos conductores al Envoy. Y la orientación incorrecta es medición incorrecta. O sea que cada conductor tiene un lugar correcto para instalarse. Si los invierte, pues eso es otro punto que se invierte el signo de la medición. De manera tal que tenemos que los conductores de 3 se alambran el según indicado aquí. ¿Ves? Tenemos que los CT de producción, que sería este de aquí dice producción, se alambran blanco y azul. En el CT de consumo, que son dos CTs, sería blanco arriba, azul abajo, para C1, blanco arriba, azul abajo para C2. Entonces, es importante que el CT de producción, que viene con un cable es como 3 metros, un poco menos de 3 metros, ese cable que viene, que no se puede extender. O sea que el Envoy debe estar conectado cerca de donde se agrupan todos los cables del sistema de producción solar, porque tengo más que un poco menos de 3 metros para llevar ese CT al lugar de la medición, porque no puedo extender, porque entonces se pierde la precisión de que hablamos unos minutos atrás. Entonces los CT de consumo, esos sí los puedo extender, y hay que usar el cable de 4 conductores número 14 de tipo CL3R. Ese cable debe ser de 300 voltios y este cable se puede pasar junto con los conductores del sistema de solar hacia el punto de interconexión, porque usualmente es en el punto de interconexión donde nosotros, o cerca de allí, donde nosotros vamos a poder medir la carga de la casa o negocio. Así que este cable tiene que ser capaz de viajar junto con los conductores eléctricos de potencia. Así que por eso tiene que ser de 300 voltios. Puede ser shielded o no shielded. Y cada CT de consumo tiene dos conductores. Así que como en este sistema son dos CTs de consumo, pues este cable que tiene 4
pues ya me cumple lo que necesito. Lo que tiene que velar entonces es que los colores que utiliza en el pareo a nivel del CT, pues lo lleva hasta el Envoy y no cambia la polaridad. Los terminales correctos son estos de acá que ya los mencioné. Estos terminales de la derecha del Envoy pues no se usan para los CTs. Otro principio es que las lecturas de voltaje y corriente por CT debe ser de la misma fase para calcular correctamente, ya que el Envoy es un instrumento de medición. Al conectarle los CTs y conectarle los cables de potencia, pues ya estamos midiendo voltaje y corriente. Y también mide el factor de potencia. De tal manera que poder calcular cuál es la potencia real para reportarla como producida. Entonces es importante que el voltaje sea de la fase 1 y la corriente de la fase 1 que no estén invertidas, porque si no voy a tener problemas de medición. De tal manera que lo que uno hace es, por ejemplo, si este es el CT1 que está en el cable negro, digamos que mi Envoy, yo lo puse en este cable negro, representaría L1 y lo alambré al L1 del Envoy, pues el CT1, el CT de consumo 1, debe estar también en la fase 1. Y el CT2, que es en la fase en el rojo, cada país tiene su código de colores, pero aquí el mensaje es que no intercambien las fases que están midiendo la corriente con las de voltaje. O sea que si yo mido la corriente fase 1, pues el voltaje que estoy midiendo, esa fase tiene que ser el voltaje, la fase 1 acá en el Envoy. No puede estar invertido. Debe ser de la misma fase. O sea que la ubicación de estos CT no es arbitraria. Entonces uno puede hacer una prueba de medición rapidita aquí con un multímetro para medir voltaje. Por ejemplo, si estoy aquí midiendo el voltaje que hay en el L1, que yo puedo verificar acá el L1 en el panel, pues donde entra este cable, donde puse el CT1, el voltaje entre este terminal L1 y este de acá, el voltaje debe ser 0. Y con eso yo puedo verificar rápidamente que estoy midiendo correctamente, o sea, que estoy midiendo la misma fase en voltaje y corriente. El próximo principio es que hay que activar la medición porque el CT es un sensor y hay que activarlo en el Installer Toolkit a través del Envoy. O sea que aquí hablamos que para usar los CTs necesita tener el Installer Toolkit, que está incluido en los documentos de apoyo que están en la presentación. También hay un video de YouTube ya creado que pueden ir a verificar en la página de YouTube de Enphase Latinoamérica, que ya pueden verificar cómo usar el Installer Toolkit. Pero aquí yo les hablo un resumen breve, que es que en ese Installer Toolkit hay una pantalla, que este botoncito de aquí abajo que dice medidores. Si lo tienen en inglés dice meters, que ahí pues pueden ver los metros de potencia. Si les sale así en blanco es que hay que añadir un metro de potencia. Y hay unas versiones de Installer Toolkit y del Envoy que ya tienen preprogramado para activar el metro de producción. Es importante que la versión de software del Envoy sea mayor de 4.5, así que siempre que se instalen, siempre que se conecten al Envoy con su Installer Toolkit, que es una aplicación del teléfono, aproveche y haga la actualización del Envoy. Esto es importante para tener siempre la última versión. Ok, una vez uno hace esa selección de potencia y si tiene medidores de consumo, o sea, tiene los CT de consumo, en el Installer Toolkit es importante seleccionar la configuración correcta de esos CTs. Porque si está mal seleccionada, pues va a tener una medición incorrecta. La pantalla, según le sale cuando entra a la sección de consumo, le va a decir, ok, los CT de consumo están instalados en carga isolar o carga solamente. Antes, la carga isolar le llamaban neto, así que pudiera ser que vea, depende de la versión que tengan del Envoy y del Installer Toolkit, que diga neto o total. O
sea, carga y solar neto, solo carga total. Y es importante que seleccionen uno de esos dos para poder activar el metro. Si lo seleccionan mal, no lo van a poder cambiar y van a tener que abrir un ticket o una orden de trabajo con Enphase para hacer el cambio. Pero ahora vamos a explicar los dos configuraciones para que lo entiendan bien. Así es. Gabriel, Sí. una pregunta bastante buena, que no sé si es pregunta o afirmación, en la cual nos dice, por seguridad nunca hay que desconectar el secundario, el CT, si un conductor tiene corriente fluyendo. ¿Qué nos puedes comentar Sí, respecto a esto? ¿Cuáles son las medidas de seguridad que debemos de tomar? eso es cierto, eso es cierto. Eso debería añadírselo a la presentación. Está cuando ustedes abren la caja, están las instrucciones, ahí también lo dice como advertencia, porque cuando el CT, digamos que ustedes instalan primero el CT y luego se van a trabajar los terminales acá para conectarlo y está fluyendo corriente, pues por esos terminales hay unos voltajes muy altos que les va a dar un cantazo eléctrico fuerte. Eh, Así que la idea es que hagan las conexiones eléctricas del alambrado primero antes de hacer la instalación de los CT en posición y antes de que fluya corriente por esos CT. Así que si hacen ese orden, primero el alambrado y luego la instalación de los CTs, pues no debe haber problema. Gracias por ese mensaje. Vamos a ver aquí. Estamos en la configuración del CT de consumo que se llama solo carga o total. Bueno, aquí es importante dónde uno instala los CTs con referencia del uno al otro. En este caso, el CT de consumo está instalado en el contador o panel principal, en la entrada del sistema, y el sistema solar está conectado en el lado de línea de ese CT. Por lo tanto, toda la medición que pasa por este CT va a ser solamente de la carga, ¿ves? Porque no incluye nada de la corriente que genera el sistema solar. Por lo tanto, el consumo de estas cargas que están aquí son solo cargas, porque el sistema fotovoltaico está conectado en el lado de línea, o en el lado de la red del CT de consumo. Aquí en esta ilustración ves que dice la flecha le lleva a guiar, y aquí habla, por ejemplo, de pasar el E1, pues pasa por dentro del CT. Esto es importante, que esto ya lo había explicado, que no lo pongan, este CT no lo pongan en el alimentador de este subpanel de inversores, porque si no estaría registrando también en esa producción el consumo del Envoy, y no queremos eso, o sea que el Envoy debe quedar fuera de este CT. Ahora, vamos a ver la otra configuración, que es carga y solar. Pues este es el mismo sistema, lo único que estamos haciendo la interconexión del sistema solar al panel de cargas en uno de los breakers de ese panel de carga. Por lo tanto, el punto de interconexión ocurre en el lado de carga del CT de consumo. Si se fijan, ocurre en el lado de cargas. Por lo tanto, la carga que mide el CT, o sea, la corriente que mide este CT, no va a reflejar el consumo de la casa correcto porque está afectado por la corriente que viene del sistema solar. O sea que la corriente real que pasa por aquí no es el total de la carga. Por eso es importante que el Envoy sepa que es carga y solar, porque el Envoy va internamente a sumar la corriente del CT de consumo y la corriente del CT de producción para saber lo que es la carga total de la casa o del negocio. Y aquí es lo que le llaman carga y solar. O sea que básicamente es con relación al CT de consumo, de qué lado se instala el CT de producción. Vamos a ver, aquí hay un ejemplo. ¿Cuál es el tipo de consumo? Vamos a ver este ejemplo, sería carga y solar o solo carga. A ver si ahora, deja ver las manitas aquí. A ver, con sus manos, levanten la mano los que piensen que es carga y solar. A ver cómo estamos. Carga y solar. A ver quiénes piensan que es carga y solar.
Ok. Pues esta instalación, si se fijan aquí, el CT de producción está entrando del lado de línea del CT de consumo. Por lo tanto, es solo carga, porque estos CTs solo están midiendo la carga. La carga, ¿verdad? Que es en este caso está lámpara para medir estas cargas de aquí. Así que ese caso sería solo carga. Cuando el CT de consumo no se puede poner en el alimentador principal porque no hay capacidad, digamos que se encuentre con una situación que los conductores principales de la carga están inaccesibles, por ejemplo, como aquí, no se puede poner un CT de consumo, pues ¿qué uno hace? Bueno, uno lo que puede hacer es agrupar múltiples conductores por el CT. Si se fijan aquí, si esta es la carga, pues agarramos todos los L1 de la carga y los pasamos por el CT1 y los L2 los pasamos por el CT2, ¿verdad? Velando la dirección por donde entra ese conductor para reflejar la dirección correcta. Pues el agrupamiento correcto es importante que todos los conductores L1 vayan al CT1 y los conductores L2 al CTL2. Y de ser necesario, pudiera instalar hasta 2 CTs de consumo por fase. Esto lo que uno hace es que en el Envoy, en la conexión del Envoy, pues uno conecta en paralelo en los terminales del Envoy, hace una conexión en paralelo de los 2 CTs. Y con eso, pues ya se suma el resultado de corriente de los 2 CTs en L1 y los 2 CTs en L2. Así es como trabajamos en caso de que tengamos conductores principales inaccesibles. A ver, vamos a verificar el aprendizaje. ¿Dónde debe instalar el agregador Q? En el extremo de la estructura solar, en el centro de la estructura solar, debajo de un módulo fotovoltaico, o D. ¿Qué es un agregador? A ver, para los que no escucharon que era un agregador, para ver cuál sería. Pues tenemos que debe ser debajo de un módulo fotovoltaico. Ahí es que debemos de instalar el agregador. Al instalar el CT de consumo, la flecha que indica la polaridad debe estar apuntando en dirección de la carga, ¿cierto o falso? A ver, déjame ver aquí. Los que crean que sea cierto, a ver, levanten la mano. Tengo ya que casi todos han contestado. Pues es cierto. La flecha del CT de consumo debe estar apuntando hacia la carga para leer la carga con la dirección correcta. A ver, ¿cuál configuración de consumo escogería si tengo este tipo de instalación? En el Installer Toolkit, ¿cuál configuración escogería? ¿Se acuerdan que era solo carga o carga y solar? En este sistema tengo que el CT de producción, que es este, está en el lado de la carga del CT de consumo. Por lo tanto, la configuración correcta es carga y solar. Y eso es porque este CT está leyendo solamente la corriente que pasa por él y esa no es la carga total de la casa. La carga total se logra cuando se suman los resultados de las corrientes de ambos. De tal manera que debe ser configurado carga y solar. A ver, este otro ejemplo. Aquí tengo un ejemplo donde el CT de producción está en el lado de línea de los CT de consumo. Pues, ¿cuál sería esa configuración? ¿Solo carga o carga y solar? Pues solo carga, porque tenemos que están midiendo solamente la carga. Y entonces ahora abrimos a preguntas. A ver, Chema. Gracias, Gabriel. Tengo un par de preguntas bastante buenas.
en la cual nos comentan cómo debo de instalar los CTs si quiero evitar inyectar a la red. Bueno, para evitar inyectar a la red, pues hay que instalar el CT de producción y los CT de consumo, ambos, porque para no exportar el sistema Enphase, el Envoy, tiene que saber que, no, que la energía producida, déjame ir a la, a la ilustración. Ok, vamos a usar esta de ejemplo. Ok, si yo quiero no inyectar a la red, pues tengo que parear el consumo y la producción. Porque si no, si me sobra producción, pues estaría inyectando a la red. Y eso va a ocurrir en esta configuración o en la otra configuración que es carga y solar. O sea, de cualquiera de las dos configuraciones de instalación ocurre la situación de que el Envoy tiene que saber qué se está produciendo y qué se está consumiendo para poder detener la producción de los microinversores, porque en la situación de PEL o Power Export Limiting en inglés, de no exportación, pues los inversores IQ van a reducir su producción solar para que el neto aquí sea cero. O sea, que no haya exportación y que el total del consumo pues venga del sistema solar. Ahora, si el consumo es mayor a la producción solar, pues ahí pues uno trabaja los inversores al máximo y uno alaría el déficit de energía vendría de la red. Así que lo importante es que para tener no exportación tiene que instalar los dos CTs de consumo y el CT de producción al Envoy, alambrarlos correctamente como se explica aquí y hacer la configuración en Storage Toolkit. Ajá, próxima pregunta. Claro que sí, Gabriel. Tengo una pregunta que nos dice, en tu mejor recomendación, ¿qué es mejor utilizar? ¿El AC Combiner Box o el QL Aggregator? Pues eso depende de del formato de construcción que ustedes hagan. Miren, vamos aquí a la hoja aquí de comparación. El combinador IQ, ya te trae el Envoy instalado. Son menos acciones o labor, equipo extra que tienes que tener para instalar en el lugar de trabajo. O sea, que tú llevas tu combinador, ya está todo ready ahí, todo listo. Lo que tienes que hacer es traerle el alimentador principal, traerle los circuitos de los microinversores y hasta 3. Ahora, si me paso de 3, pues ya no me va a funcionar el combinador IQ. Pero típicamente el combinador IQ te va a funcionar en un caso residencial. Un caso residencial típico no debe exceder los 3 circuitos de inversores. En ese caso, pues aquí ya está todo alambrado. En el otro caso, pues sí, pues tiene unos componentes que individualmente hay que instalar porque esto va en el techo. O sea, el agregador Q se instala junto con los microinversores en el techo debajo de los módulos. Pero en algún punto hay que ponerle el Envoy. Así que esto iría a un panel principal donde también tendría que tener el Envoy. Lo bueno del agregador es que yo lo usaría en vez del combinador IQ si tuviera más de 4 circuitos de inversores. Aquí yo puedo poner tantos circuitos como yo quiera porque voy creciendo de 3 circuitos en 3 circuitos y después lo llevo a un panel o tablero para agrupar las corrientes. Y ahí le pongo el Envoy. Si se fijan aquí, tengo que tener una caja, tengo que proveer una caja de exterior para ese Envoy, que aquí ya está todo integrado. Ustedes
evalúen los precios y evalúen si les conviene o no de acuerdo a la velocidad de instalación que ustedes requieren. Pero si instalan, digamos, y que no es frecuentemente, pues quizás esta solución les es más económica. Si instalan rápido y necesitan ser muy rápidos en la instalación, esto le va a ayudar a liberar tiempo de las brigadas en los trabajos. Además de que ya está todo alambrado y no va a haber errores de, por ejemplo, de instalé mal el CT de producción, que eso pasa. Instalé mal el Envoy, que eso puede pasar acá. Hay errores de instalación. Si los instaladores no son diestros, pues este te evita errores de instalación. Esta solución pues requiere más labor, más conocimiento eléctrico. De tal manera que ustedes hagan su selección y como quiera, el agregador no va a estar listo hasta el cuarto trimestre, así que pudieran ir verificando con el combinador y cubo, lo prueban a ver si les convence y si les agrada, pues lo utilizan. Próxima pregunta. Gracias, Gabriel. Mira, tengo otra pregunta bastante interesante. Cuando nos dice, el Installer Toolkit más los CT de consumo más el Envoy, los podemos utilizar como aplicación para realizar un histórico del consumo con la finalidad de poder diseñar o tener la idea de la capacidad a instalar. Sí, sí, eso es una solución que utilizan muchos instaladores, especialmente los instaladores que utilizan baterías, que tratan de proveer la energía apropiada o tratar de definir el tamaño correcto del sistema de baterías para una casa. Cuando instalan el sistema Envoy con los CT de producción, bueno, de producción no, si no tiene sistema solar, pues sería con el de consumo para poder verificar qué consumo tiene esa casa antes de instalar el sistema fotovoltaico con o sin batería. Porque, por ejemplo, yo pudiera hacer un histórico de una casa midiendo el consumo y voy a tener esta gráfica, pero va a ser solamente de la parte de consumo. Ya mira la otra, sería esta gráfica. Si se fijan, la parte azul es la producción solar, pero como estoy haciendo el histórico de consumo, pues no va a estar la producción solar. Así que producción solar diría cero. Y el consumo, pues me da la lectura de consumo. Y con eso yo puedo ver diariamente el consumo que hay, diariamente, semanalmente, mensualmente, para poder determinar el tamaño correcto del sistema y más aún de sistemas con batería. Ajá, adelante, Shema. Gracias, Gabriel. Dame un segundo. ¿Cuál es la distancia máxima que soporta el cable 14.4 CL3R para mantener una buena comunicación? Pues mira, lo importante ahí es que no, eh, que no exceda los 3 ohmios ida y vuelta. Hay unas tablas ya que están en el manual del Envoy y de la configuración de los CTs, para mí que son como unos 75 metros, quizá 250 pies, 75 metros. Pero se puede verificar en el manual de instalación de los CTs el número correcto, porque te dice, de hecho, aquí en esta presentación se habla del cable 14.4, porque una recomendación mía, por yo entender que es uno para todas las aplicaciones, pero si está cerca, muy cerquita, pudiera ser un cable 16.4 o 18.4. Así que todo tiene que ver con la distancia, ¿verdad? Que está donde se mide el consumo y el Envoy. Este cable que yo les puse aquí en la presentación cubriría casi todas las instalaciones. Si es muy lejos, pues si pasa a los 75 metros, pues ya habría que usar cable más grueso. Porque la caída de voltaje no debe exceder 3 ohmios, ida y vuelta.
Próxima pregunta. Gracias, Gabriel. Excelente, tenemos bastante preguntas. Voy a leer un par más para dar finalizada esta sesión. Recuerden que si hay alguna pregunta que no tuvimos oportunidad de responder, al final de la presentación, Gabriel nos estará compartiendo nuestros respectivos correos. Sí. A eso, por favor, nos pueden hacer enviar sus preguntas y con muchísimo gusto las podremos responder a la brevedad a través de sus correos. Y hay una pregunta muy común que me gustaría, Gabriel, si nos pudieras explicar el por qué Enphase o los microinversores no funcionan en una instalación off-grid, que no están interconectadas a la red. Sí, muy bien. Los microinversores Enphase son fuentes de corriente. No tienen un generador de ondas interno. Así que al interconectarse a la red, él utiliza esa onda generada de voltaje y frecuencia, ¿verdad? Es una onda que da la red y el inversor modula la corriente a esa onda de manera tal que por eso es que si no hay red, pues el inversor no trabaja y no trabajaría off-grid. Para que trabaje en sistemas, bueno, no es off-grid. No sé si han escuchado de las microredes, esto ya es otro tema y es un tema que toma tiempo, pero una microred es un sistema que es autosuficiente. Si ustedes a esos inversores le proveen una señal de voltaje y frecuencia correcto, con valores correctos de operación, los inversores van a trabajar, los inversores de red, porque lo que necesitan es esa excitación de voltaje y frecuencia correctos para trabajar. Pero la razón por la que no funciona es que internamente no tienen un generador de ondas y por ende son más económicos que los inversores que generan ondas. Y de hecho, como todos se acoplan, uno puede tener múltiples inversores, todos conectados a la misma señal de la red y funcionar todos juntos, porque si fueran inversores, cada uno por separado, con su propia onda, no se pudieran conectar juntos a menos que ocurra una sincronización de ondas, porque si no, habría unos cortocircuitos internos entre todos los sistemas. Así que estamos hablando de que los microinversores interconectados a la red no tienen generador interno de ondas, por eso es que no trabajan off-grid. Próxima pregunta. Gracias, Gabriel. Esta es la última pregunta, en la cual nos dicen, si hay un corte eléctrico por emergencia, ¿el Envoy EQ, los microinversores y la batería siguen funcionando? O de igual manera, si hubiera un corte eléctrico por emergencia, ¿el Envoy sigue funcionando? Bueno, si habla de corte eléctrico, de que se perdió la excitación, o sea, el voltaje de la red, si habla con corte eléctrico es de esa manera, pues todos los aparatos conectados a esa red, pues se desconectan momentáneamente hasta que vuelva las condiciones correctas de la red. Para volver a poner, por ejemplo, el Envoy, si el Envoy pierde el voltaje de la red, se apaga. Y mientras dure ese apagado o desconexión, no va a funcionar, va a estar apagado. Los microinversores, cuando ocurre la desconexión, recuerden que los inversores están conectados cada uno a un módulo fotovoltaico. O sea que los inversores tienen la energía del sol para trabajar, pero ellos cumplen con el proceso de anti-islas, que es un requisito de las redes eléctricas para hacer interconexiones, que es que si se pierde el voltaje de la red, ellos se desconectan hasta que se restablezca un servicio correcto. Como tiene eso, pues los inversores internamente se desconectan de la red, la parte de generación, hasta que vuelve la red a estar en condiciones de operación. Contesté la pregunta definiendo una desconexión de esa manera. No sé si quiera volver a preguntar, pero me puedes escribir si todavía hay preguntas. Este es mi email aquí, jeferrer@enphase.com.
webinar.com con preguntas. Próxima pregunta, Chema. Gracias, Abel. Tenemos bastantes preguntas, muchas preguntas que quedan sin responder. Estoy seleccionando las que me parecen más acordes al tema. Así, y concluimos con esta pregunta en la cual nos dice, si la casa tiene 3 fases, ¿cómo mediríamos el consumo de la tercera? Ok, al principio de la presentación expliqué que esta presentación era para interconexiones a redes monofásico trifilar o bifásico, porque trifásico necesitamos el Envoy trifásico. O sea, el Envoy IQ trifásico no sale hasta el cuarto trimestre también, como el agregador Q, y va a tener unos otros accesorios especiales para sistemas trifásicos. El Envoy va a traer 3 CTs de producción y se le van a poder conectar 3 CTs de consumo, uno por fase. Al momento no tenemos el Envoy trifásico, de manera tal que no podemos utilizar el Envoy trifásico para medir trifásicamente el consumo y utilizarlo de no exportación, etcétera. Ahora, con lo que tenemos hasta hoy, podemos hacer una conexión temporera, o sea, temporera en el sentido de que en lo que llegan los aditamentos, con lo que hay podemos hacer la conexión, pero requiere una conexión especial, ¿verdad? Que es conectar el Envoy sin el CT, que sería Envoy con medición como es el Envoy anterior, que no tiene CT, que se comunica con los microinversores y recibe los datos de producción solar de cada inversor. O sea que si podemos hacer una instalación que no requiera medición precisa de producción y que no requiera consumo, pues podemos hacer la instalación trifásica del sistema IQ con el Envoy que tenemos estándar, descartando el CT de producción. Y para esa instalación hay otra presentación que es del Envoy de sistema IQ trifásicos que hay que ver esa presentación. Si necesitan que yo les adelante esa presentación en trifásico para que la vean, me escriben a mi email solicitándomela y yo la envío a los que me la pidan. En lo que podemos programar un webinar, Chema, acuérdame de eso, un webinar para los sistemas trifásicos IQ que hay que programar.